Bendiciones, plenitud de vida. Es un gusto poder una vez más compartir la palabra por este medio, poder aprender juntos de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y el día de hoy les tengo un tema súper importante e interesante en la vida de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. El tema es acerca de la madurez, esa meta que tenemos nosotros como hijos de Dios de buscar cada día ser más como Cristo. Buscar ser más como Jesús, que nuestro yo sea cada vez menos, como dijo Juan el Bautista, que menguemos para que Cristo crezca en nosotros. Entonces, para iniciar, les tengo una definición que encontré de madurez que me gustó mucho. Dice: un organismo ha alcanzado la plenitud de su desarrollo. Esto hablando de la madurez. ¿Qué es la madurez? Es cuando un organismo alcanzó la plenitud de su desarrollo. Entonces nosotros, como hijos de Dios, la Biblia dice que tenemos que buscar la plenitud, y la plenitud la vamos a encontrar a través de Cristo. Por eso nuestra iglesia se llama Plenitud de Vida. ¿Por qué? Porque tenemos esa meta principal, que es alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Y está en nuestra visión como iglesia. No sé si alguno de ustedes se sabe la visión. Si no, puede ir corriendo a la página de la iglesia, ya que se acabe esta enseñanza, y ahí va a encontrar de la visión de plenitud de vida. Entonces, retomando, es nuestra principal meta, ¿no? Llegar a ser como Jesús. Es por eso que somos llamados cristianos, porque estamos imitando a Cristo. Entonces, para empezar, yo considero que podríamos catalogar a la madurez como un requisito para ser hijos de Dios. No para obtener la salvación, porque pues hemos sido salvos por gracia, por el sacrificio de Jesús somos parte de la familia de Cristo, pero por llamarlo de alguna manera, la madurez es importante en la vida del cristiano. Y les quiero leer esta noche un versículo que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 13. Si quiere anotarlo o buscarlo, yo tengo una versión un poco diferente y dice: este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. En esta segunda parte, que es la que más me voy a enfocar, dice: nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Yo creo que como cristianos vamos caminando día con día hacia esa meta, hacia ese objetivo, con esa visión de ser más como Cristo. Entonces, se convierte en nuestro objetivo principal como cristianos, como hijos de Dios. Entonces, podemos vivir de una manera plena. ¿Por qué? Porque estamos buscando algo más, porque no nos quedamos estancados en algún etapa de nuestra vida, porque buscamos crecer, buscamos mejorar como hijos de Dios, que nuestra vida espiritual crezca, que nuestra vida espiritual sea mayor que la de ayer. Entonces es parte muy importante del crecimiento de la iglesia en general. Sabemos que estamos compuestos, estamos componiendo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero en conjunto yo creo que la madurez es muy importante para nosotros, para la iglesia, y nosotros personalmente. Entonces, acerca también de la madurez, el escritor de Hebreos en los capítulos 5 y 6 hace un llamado a los cristianos, a nosotros los cristianos, como a nosotros los hijos de Dios, a buscar esa madurez, a no quedarnos ya en las cosas básicas, en las cosas elementales. Y quiero leerles rápidamente el versículo 13 del capítulo 5 de Hebreos. Dice, voy a empezar desde el 12. Dice: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pablo, no sé, digo Pablo por inercia, porque a ciencia cierta no se sabe, ¿no?, quién fue el escritor de Hebreos, pero personalmente considero que quien escribió Hebreos escribe muy similar al apóstol Pablo. Cierro paréntesis. Entonces,
el escritor de Hebreos hace este llamado, puntualiza que los cristianos que tienen tanto tiempo en la iglesia, hay un periodo de tiempo, una etapa en el que pues somos niños espiritualmente y necesitamos las cosas básicas y esenciales del cristianismo, del evangelio, que es la fe en Dios, el arrepentimiento de pecados, creer que hay un Dios. Todas esas cosas son muy importantes para comenzar una vida en Cristo, para comenzar el caminar con Dios. Pero no es sano que nosotros nos quedemos ahí, sino que debemos ir creciendo, madurando, obteniendo un alimento diferente, un alimento sólido para nuestro ser espiritual, para nuestra vida espiritual. Entonces, así como en la vida nosotros maduramos, humanamente hablando, en la vida terrenal vamos creciendo, como hijos de Dios es importante que busquemos también esto, que no nos quedemos simplemente en los rudimentos del evangelio, en las cosas básicas, en las cosas elementales, sino que busquemos algo más excelente, que lo vamos a encontrar a través del Espíritu Santo, y en su palabra. Entonces, lo contrario de la madurez, pues obviamente es la inmadurez, ¿no? Y toda esta inmadurez nos lleva a cometer muchos errores, tanto en la vida secular como en la vida cristiana. Vemos aquí cómo el escritor de Hebreos compara la inmadurez con niños pequeños que necesitan que alguien los alimente, necesitan que alguien les dé leche o cosas blanditas, no sé, papillas, cosas suaves que puedan digerir su estómago, que no tengan que masticar. Sin embargo, cuando crecen, pues es obvio que todos los niños van a crecer y les van a dar carne, tacos, pizza, espagueti, no sé qué comen los niños de hoy. Bueno, sí sé qué comen los niños de hoy, ¿no? Pizza, mis hijos, más que cualquier otra cosa. Entonces, va cambiando el alimento que recibe el niño. Entonces nosotros, de igual manera, nuestro alimento no debe ser siempre el mismo. Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir buscando la madurez en nuestra vida, y tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance por buscar llegar a la estatura de Cristo, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, por llegar a ser imitadores de Cristo, porque Él se vea reflejado en nosotros, porque cada vez que las personas nos ven a nosotros, vean a Cristo, vean actitudes que Cristo tuvo, vean el carácter de Cristo en nuestra vida. Entonces es muy importante que como cristianos busquemos madurar, busquemos ser más como Jesús. Como segundo aspecto, y una verdad que creo que muchos podemos darnos cuenta, es que la madurez no viene acompañada por la edad. Yo creo que todos conocemos gente muy mayor, gente de entrada en años, no sé, 40, 50, 60, 30, no sé cuántos años, y podemos notar que es gente inmadura, hablando en general, ¿no?, de la vida cotidiana. Hay gente que no piensa de una manera madura y actúa con inmadureces en todos los aspectos. Creo que conocemos a alguna persona. En la iglesia también igual, gente que tiene muchísimos años en la fe y actúa todavía como si acabara de llegar a la iglesia. Y yo creo que es importante remarcar esto, ¿no? El hecho de que tenga muchos años en la iglesia no es sinónimo de que yo ya soy maduro automáticamente. Si yo no busco crecer, si yo no busco madurar, la madurez no va a llegar por sí sola. Entonces, para darles algunos ejemplos de cómo es que la madurez no viene acompañada por la edad, encontré algunos por aquí y se los voy a decir. Víctor Hugo fue un escritor francés, el escritor de Los Miserables. No sé si han visto la obra de teatro o película, creo que hubo una película. Escribió su primer drama a los 15 años. Alejandro Magno conquistó todo su mundo conocido a los 23.
Isaac Newton, a los 24 años dio a conocer la ley de la gravedad. Rómulo fundó Roma a los 20 años. Y el ejemplo más impactante que más me llamó la atención, y nuestro pastor nos lo acaba de predicar el domingo pasado, Josías. Josías, dice la Biblia, que ascendió al trono a los 8 años. Por azares del destino, su papá se murió y a los 8 años él tuvo que tener la madurez para tomar el trono de Israel, de Judá, y fungir como rey. Entonces, esto lo podemos encontrar en el capítulo 34 de Segunda Crónicas, la historia de Josías y su reinado. Reinó durante 30 años. La Biblia dice que a los 8 años tomó el trono, a los 16 empezó a buscar a Dios, a los 20 años destruyó ídolos, altares y purificó a Judá, que era su reino. A los 26 años comenzó las reparaciones del templo de Dios. Entonces, de ahí en adelante, Josías siempre buscó obedecer a Dios, siempre buscó seguir la ley de Dios. Entonces, podemos ver en Josías como un proceso. A los 16 empezó a buscar a Dios, después destruyó los ídolos y después construyó el templo para Dios. Reconstruyó el templo para Dios, o lo reparó. Yo creo que este ejemplo de Josías bien puede marcar un proceso como que podemos experimentar como hijos de Dios. Primeramente empezamos por una búsqueda de Dios. Después esa búsqueda de Dios nos hace que querramos alejar o quitar todos los ídolos de nuestra vida, todos los altares que no están construidos para Dios, todas las prioridades que no están puestas en Dios. Y después de ahí empezamos a hacer, en este caso, Josías reparó el templo, nosotros perfeccionamos nuestra alabanza, nuestra adoración, que es como, digamos, la representación de lo que se hacía en el templo. En el templo se adoraba a Dios, se quemaban sacrificios para Dios, se quemaban las ofrendas. Entonces, nosotros de igual manera, cuando ya buscamos a Dios, cuando quitamos todos los hilos, comenzamos nuestra vida de adoración, comenzamos nuestra vida de alabanza a Dios. Entonces, este joven rey de 8 años, imagínense, 8 años, no sé, Junior tiene 11 años, es 3 años más chico que Junior, ascendió al trono a esa edad tan temprana. A los 16 años hizo un acto de madurez que marcó la pauta en su reinado, que fue buscar a Dios. Entonces, a los 16 años mostró más madurez que sus reyes anteriores, sus antecesores. Su padre había sido idólatra, su abuelo también. Entonces, él siguió el consejo dice la Biblia que su padre David, marca a David como su padre, era su antecesor. Entonces, claramente vemos que la madurez no se adquirió con los reyes anteriores, con la edad de los reyes anteriores, sino con un joven de 16 años. Entonces, nosotros, ahora en este tiempo, en esta época de gracia, de que la salvación vino a través de Jesús, tenemos la oportunidad de cada día buscar de obtener esa salvación. La tenemos, pero no podemos quedarnos ahí en el simple hecho de ser salvos, sino de crecer, de madurar, de comprender qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida, qué es lo que Dios quiere cambiar de mi vida, cederle el control absoluto de todo lo que soy, de mis pensamientos, de mis actitudes, de mi carácter, de todo lo que me haga falta entregarle a Cristo. Y eso refleja una madurez, refleja un entendimiento de lo que es el cristianismo, de lo que es seguir a Cristo, el dejar de lado cualquier cosa que me aleje de Dios, cualquier cosa que me aleje de la voluntad de Dios. Entonces, para esto yo creo firmemente que no hay edad para decir voy a empezar a buscar la madurez, porque podemos ver que un rey desde los 16 años empezó a buscar a Dios. Yo creo que en plenitud de vida
entendemos esto, entendemos que no hay edad para buscar la madurez, que no hay edad para buscar el rostro de Dios y buscar su voluntad. Entonces podemos ver que nuestros jóvenes, cada uno de nuestros ministerios, digo jóvenes porque pues es el ministerio con el que más interactúo junto con la alabanza, pero pues en la alabanza también hay muchos jóvenes. Creo que entendemos que la madurez la vamos a encontrar a través de Cristo y buscando su rostro. Entonces, para terminar, les voy a leer un último versículo en Hebreos 5:14 y dice: el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. La práctica, hemos escuchado que la práctica hace al maestro, ¿no? Pues aquí el escritor de Hebreos dice: la práctica hace al maduro o madura a las personas. ¿Para qué? Para distinguir lo bueno y lo malo. Aquí hace una comparación que la gente madura puede comprender que está bien y que está mal. Entonces, nosotros debemos buscar esa madurez en nuestra vida cristiana. Eso nos va a llevar a conocer más a Dios, a conocer más su voluntad, a comprender para qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito en esta vida y no simplemente vivir sin una visión, sin una meta. Vamos a poder avanzar en nuestra vida, en el reino, vamos a poder comprender de qué se trata el reino de Dios, cómo afecta el reino de Dios en mi vida y cómo puedo hacer para que afecte el reino de Dios en la vida de los que me rodean. Y nuestra mentalidad se va a desenvolver y vamos a vivir más como Cristo. Al final, lo más importante de todo esto, la meta principal, como se los decía al principio, es ser más como Cristo. La segunda parte del versículo 13 de Efesios 4 fue la que me impactó más, digamos, que dice que nuestra meta principal es madurar. Nuestra meta es madurar. Eso es lo que todo cristiano debe hacer: madurar, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Sabemos que en esta vida no vamos a alcanzar la perfección, vamos a alcanzar hasta que Cristo venga por su iglesia, nos lleve con Él al cielo y podamos ya tener un cuerpo glorificado, libre de pecados y de corrupción. Pero mientras tenemos que seguir esta carrera, esta carrera como lo llama Pablo, esta carrera de la fe, y buscar por todos los medios posibles crecer, madurar, entender más a Dios, buscar tener la mente de Cristo. Y eso se va a reflejar en nuestras actitudes, se va a reflejar en la toma de decisiones, en las prioridades que ponemos, en el orden que ponemos las prioridades. Entonces, esta noche yo creo que la palabra de Dios fue clara. Buscar la madurez, buscar crecer es parte primordial en la vida de nosotros como hijos de Dios. Entonces, te quiero agradecer por conectarte el día de hoy, por escuchar esta palabra, por dejar que el Espíritu Santo hablara a nuestra vida. Es un gusto poder comunicarnos por este medio, y ya que pues no podemos hacerlo presencialmente, este es el medio más efectivo que tenemos en el día de hoy. Entonces te pido que sigas así, sigas adelante, sigue buscando el rostro de Dios, sigue buscando la madurez, sigue buscando el crecimiento en Cristo, y que Dios te bendiga. Bendiciones.